Ecocampus Valsequillo, ¿verdad? Estas son las instalaciones con las que cuenta el instituto ahí y pues no me queda más que invitarlos a respetar cada una de estas reglas ahora, ¿verdad? Que por obligación ante nuestra comunidad pues debemos de seguir. Y ahora sí, bueno, pues me permito presentar a la doctora Lilia Cedillo, ¿verdad? Que el día de hoy pues nos acompaña. Déjenme decirles que tiene un currículum extremadamente grande, extenso, ¿verdad? Pero pues solamente voy a citar pues algunas de las cosas más importantes, sin restarle importancia, claro, a lo que no se va a poder mencionar. Que además de la gran calidad humana que tiene la doctora, actualmente pues se está desarrollando como directora, ¿verdad? En el Centro de Detección Microbiológica. Podemos mencionar que la doctora tiene como formación académica la licenciatura en química farmacobióloga, estudiada justamente en nuestra universidad. Ella estudió la maestría y el doctorado en el Instituto Politécnico Nacional en el área de microbiología, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene perfil promedio de investigadores de la Vicerrectoría de Investigación. Ha sido docente en diferentes dependencias de la universidad, aproximadamente durante ya 30 años, como la Facultad de Ciencias Químicas, Ingeniería Ambiental, Estomatología, entre otras muchas. Ha sido asesora de innumerables tesis de licenciatura y maestría y doctorado. Tiene publicaciones en diferentes revistas de prestigio nacional e internacional. Es miembro de diferentes asociaciones científicas. Tiene diferentes e innumerables publicaciones de libros relacionados justamente a la microbiología, es conferencista en diferentes foros de gran prestigio nacionales e internacionales y pues actualmente es como nuestra vocera de esta pandemia de la universidad y les aseguro que quien ha escuchado alguna conferencia de la doctora, pues nos enteramos sobre todo y tenemos las ideas más claras sobre la situación de salud que estamos viviendo actualmente. Pues sin más, no me queda más que tener el gusto, ¿verdad? Y el honor de presentar a la doctora Lilia Cedillo. Doctora, muchísimas gracias por su disposición. Gracias, Anabel, y muchas gracias al doctor Felipe, director del instituto, y a todos ustedes por estar en esta tarde conmigo. Voy a permitirme compartir la presentación. Ya, no sé si ya están viendo la presentación. Sí, doctora, ya podemos verla. Ok, perfecto. Pues vamos a platicar sobre esta tercera ola que estamos viviendo de la pandemia que conocemos con el nombre de COVID-19. Bueno, pues todos sabemos quién causa esta enfermedad. El villano de esta película se llama SARS-CoV-2. Es un virus que apareció en Wuhan, en China, a finales del año 2019. Y en esa época, ninguno de nosotros en el ámbito de la microbiología imaginamos la magnitud que iba a tener esta pandemia, ¿verdad? Todos sabemos que los virus no conocen de fronteras, que era muy probable que sufriéramos una pandemia, pero no podíamos imaginar a quiénes iba a afectar, cómo iba a afectarlos y sobre todo cómo se iba a combatir este virus. Como muchas enfermedades virales, sobre todo las que causan problemas llamados enfermedades emergentes o reemergentes, la mayoría de estos virus proceden de un animal. En el animal, ahí es su hábitat natural, no le van a estar causando daño, pero cuando cambian de hábitat, cuando llegan con nosotros, es cuando pueden causarnos daño. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune no los conoce, nunca ha visto a este virus y obviamente nos hacemos más vulnerables. Eso sucedió con SARS-CoV-2, muy probablemente se encontraba en los murciélagos, de ahí pasó a los pangolines y de ahí de manera accidental al hombre.
con quien estuvo en contacto, seguramente en este mercado de mariscos y animales exóticos, y mediante un mal manejo de la carne, pues infectó a un humano, se adaptó y acopló a vivir y a replicarse, por así decir, el vivir. Ya sabemos que en los virus está todavía en incógnita si son considerados como virus, como entes vivos o no, pero bueno, se acopló a replicarse en este humano y de ahí infectar a otro humano, que ese es el paso más importante y más difícil que se ve en un virus que proviene de un animal, el que un humano lo pueda transmitir a otro. ¿A quién se parece SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 es un virus envuelto que se parece mucho a los beta coronavirus, a SARS-CoV y a MERS-CoV, ambos causantes de pandemias en décadas pasadas. SARS en el 2002, MERS en el 2012, pero si nosotros comparamos las estadísticas de estos, realmente nos damos cuenta que fue un juego de niños esas pandemias, ¿no? La magnitud que tiene esta no se compara con estas dos pandemias. Bueno, SARS-CoV-2 dijimos que es un virus envuelto. Esta capacidad de tener una envoltura le da cierta protección con el medio ambiente y generalmente un virus después de replicarse, un virus envuelto después de replicarse en una célula, cuando sale cobijado por esa membrana de la célula que infectó. Hay que aclarar que en promedio una célula infectada por una sola partícula viral infectiva puede hacer 10,000 réplicas del virus, es decir, una sola célula infectada por una sola partícula viral en un ciclo genera 10,000 copias. Y estas copias, cuando salen, obviamente pueden infectar a las células vecinas que tengan los receptores. SARS-CoV-2 adquiere su nombre de coronavirus porque tiene presente en la superficie una proteína llamada proteína S. Esa proteína S es la que interacciona con el receptor en las células nuestras y de manera natural abre la puerta de entrada al virus, a la célula que puede infectar. Es decir, doctora, disculpe que la interrumpa. ¿Será posible poner su presentación en forma de presentación, por favor? Sí. Para que la podamos apreciar mejor. Ok, en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Perdón, disculpe. No me había fijado que la tenía, no en pantalla completa. Entonces, como decíamos, esta proteína S interacciona con el receptor y de esa manera entra a las células susceptibles, ¿verdad? ¿Dónde nosotros vamos a tener estos receptores? Principalmente los vamos a tener en tracto respiratorio superior, pero también están estos receptores en tracto digestivo. También los vamos a tener en hígado, en corazón, en páncreas, en el sistema nervioso central. Todos estos sitios anatómicos tienen receptores para SARS-CoV-2. ¿Qué características tiene la infección causada por SARS-CoV-2, que nosotros conocemos con el nombre de COVID-19? Bueno, este virus tiene o lo caracterizamos su infectividad a través de un parámetro que se llama Rho. Rho significa a cuántas personas una persona que está positiva puede contagiar. Al principio de la pandemia, las variantes que estaban circulando tenían un índice Rho de 3, es decir, cada persona positiva al virus podía infectar a 3 personas más. Sin embargo, las variantes que han aparecido recientemente, entre ellas la variante Delta, que es la que está ahorita ya predominando en nuestro país, tienen un índice Rho de 9, es decir,
cada persona que se infecta con el virus puede contagiar a 9 personas más al mismo tiempo. Este cambio que nosotros vemos aparentemente de 3 veces más en una propagación logarítmica como se da de este virus, obviamente nos lleva a que en un momento dado un porcentaje muy elevado de la población pueda estar positiva. Y eso sucedió en la India, nosotros lo vimos, se saturaron los sistemas de salud de este país por las características de esta variante. Bueno, este virus puede estar presente en el aire en forma infectiva durante periodos que, dependiendo de las condiciones climatológicas, rondan en aproximadamente 30 minutos. Es decir, si hace 30 minutos o menos pasó una persona que estaba positiva y estornudó, tosió, respiró, gritó, comió, en ese momento estaba emitiendo partículas virales hacia el aire y se quedaron suspendidas en forma de aerosoles. Entonces, si nosotros estamos desprotegidos, no llevamos cubrebocas porque pensamos que ya estamos vacunados y que no nos va a pasar nada, pues lo que nos estamos exponiendo es a inhalar esas partículas virales infectivas. Obviamente no podemos adivinar quién pasó hace 30 minutos o menos en la calle que estamos transitando, en el centro comercial, en el sitio donde nosotros vayamos. De ahí la importancia de usar correctamente un cubrebocas. Bueno, este virus, ya dijimos, se transmite por la vía aérea, pero otra característica importante y que ha sido un obstáculo para lograr contener a este virus es el hecho de la presencia de portadores asintomáticos. Nosotros a lo largo de esta pandemia hemos hecho estudios con portadores asintomáticos, con personas sobre todo jóvenes de las edades en las que están nuestros universitarios, nuestros estudiantes, donde sin presentar signos y síntomas de la enfermedad sí pueden tener al virus. En la primera y en la segunda ola, en los picos de esta pandemia en julio y agosto del año pasado, en enero de este año, lo que nosotros observamos es que 1 de cada 12 jóvenes que estaban sin signos y síntomas tenían la enfermedad. Eso nos da una idea de que en cada grupito de personas, de 10, 12 personas, va a haber un positivo. Y muy probablemente eso esté pasando ya ahorita. Nosotros estamos por comenzar otra vez el estudio de portadores asintomáticos para esta tercera ola, pero la probabilidad es muy grande que ya estemos cerca de estas cifras. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros vemos un campo de fútbol o canchas deportivas y hay más de 10 o 12 jóvenes ahí, es de verdad seguro que uno de ellos va a estar positivo, sin signos y síntomas, y puede transmitir la enfermedad a otra persona. También lo que se ha visto es que las personas, antes de presentar signos y síntomas, hasta 2 días antes de que se presenten, ya pueden infectar a otra persona. Es decir, si yo hoy vengo a trabajar, no tengo signos ni síntomas y en 2 días me empiezo a sentir mal, lo más seguro es que ya puse en riesgo a quienes estuvieron conmigo en este día. Entonces, de ahí la importancia de que no bajemos la guardia, de que usemos el cubrebocas, de la sana distancia también, del uso de gel antibacterial y demás. ¿Y por qué estas medidas? Bueno, para ustedes va a ser muy lógico pensarlo. Es un virus envuelto, obviamente se puede desestabilizar a los lípidos de esa membrana mediante un solvente orgánico como el alcohol del gel antibacterial. Es un virus que está suspendido en el aire, pero que cuando una persona habla va a poder lanzar esa partícula viral hasta 2 metros, 1.8 a 2 metros. De ahí
que la sana distancia sean 2 metros, ¿no? Entonces, pensando que una persona puede estar positiva y puede estar lanzando esa partícula viral hasta esa distancia. Y así podemos ir mencionando cada una de las acciones para prevenir la infección, el lavado de manos. O sea, siendo un virus envuelto, va a desestabilizarse también esa membrana mediante un jabón o un detergente. Entonces, de ahí el que todos, cuando salgamos de casa, salgamos bien protegidos, un cubrebocas en nuestro bolsillo o en nuestra bolsa de mano, un pequeño recipiente con gel antibacterial. ¿Por qué? Porque aunque el virus no se transmite tan fácilmente a través de objetos inanimados, de fomites, sí hay que ver que hay fomites que los tocan mucha gente que puede estar infectada, ¿no? O sea, el teclado de un cajero automático, el dinero con el que estamos haciendo transacciones diariamente, son algunos ejemplos. Entonces, si nosotros no tenemos a la mano donde lavarnos adecuadamente las manos, pues sí podemos llevar un poco de gel antibacterial con nosotros. Bueno, esta característica del virus de tener receptores en diferentes órganos y sistemas nos hace vulnerables no solamente a padecer signos y síntomas en tracto respiratorio, sino también en otros sitios anatómicos. ¿Qué pasa cuando el virus entra a nuestro cuerpo? Bueno, lo que puede suceder es que esa partícula viral encuentre rápidamente un receptor en una célula nuestra, la infecte y haga que esa célula produzca réplicas de este virus, ¿verdad? Esa es una posibilidad. La otra es que encuentre a una célula de nuestro sistema inmune. Recordemos que la función de nuestro sistema inmune es reconocer lo propio de lo extraño y eliminar o montar una respuesta en contra de lo extraño. ¿Qué reconoce como extraño nuestro sistema inmune? Nuestro sistema inmune reconoce como extraño a un virus, a una bacteria, a un protozoario, a una célula cancerosa y a una célula infectada por virus. Entonces, la reconoce como extraña a una célula infectada por virus o a un virus e inmediatamente esta célula, si tiene actividad de fagocito, de polimorfo nuclear o de macrófago, lo que va a hacer es engullir a ese virus, o sea, lo va a fagocitar antes de que otra cosa suceda. Y yo les decía que al más puro estilo de los generales de la Revolución Mexicana, un buen fagocito primero mata y luego averigua, primero fagocita y luego ve qué tan grave era o qué tan peligroso era eso que fagocitó, ¿no? Entonces, ese fagocito se da cuenta que efectivamente esa partícula viral es de un virus que nos puede causar mucho daño. En ese momento se encienden las alarmas. El fagocito, al mismo tiempo que está digiriendo a esa célula infectada por virus o a ese virus, manda señales de ayuda. ¿Cuáles son esas señales de ayuda? El fagocito empieza a producir citocinas. Las citocinas son así como las moléculas que mandan mensajes, pero que son muy comunicativas, o sea, tradúzcase medio chismositas las citocinas. Las citocinas tienen efecto sobre la célula que la produjo, se llama efecto autócrino. Tienen efecto sobre las células vecinas y se llama efecto parácrino. Y también tienen efecto sobre células lejanas y se llama efecto endocrino. Entonces, estas citocinas salen a torrente sanguíneo, llegan, por ejemplo, a hipotálamo y la respuesta del hipotálamo para ayudar en este proceso infeccioso es producir fiebre por el mensaje que recibieron de las citocinas. Si estas citocinas se van a hígado, el hígado va a producir proteínas de fase aguda que favorecen la fagocitosis, entre ellas la ferritina. O sea, la ferritina es una de las proteínas de fase aguda que se ha utilizado mucho como biomarcador. Es decir, una persona que tiene COVID
y empieza a sintetizar grandes cantidades de ferritina, es el momento de que se encienden las alarmas, es decir, aguas, esta persona se puede complicar y es muy probable de que sea necesario hospitalizarla, probablemente va a llegar a terapia intensiva. Entonces, se ha usado con mucho éxito la ferritina como un biomarcador. ¿De qué otra manera nos ayudan las citocinas? Bueno, las citocinas se van a torrente sanguíneo y ahí en el endotelio vascular lo que hacen es frenar a los polimorfos nucleares que están circulando por ahí, los sacan del torrente sanguíneo en un fenómeno que conocemos como diaperesis y se los llevan al sitio donde está el virus. Esta ayuda que están pidiendo es muy importante en los pasos iniciales de la infección. A veces ahí se controla y la persona nunca sabe que estuvo en contacto con el virus, con SARS-CoV-2, pero cuando estos fallan, cuando estos mecanismos de la respuesta inmune innata fallan, es cuando todo se complica, ¿verdad? También puede suceder que nuestro organismo sobrereaccione, es decir, esos polimorfos nucleares y macrófagos dijeron no vamos a poder contener al enemigo, al virus, entonces empiezan a sintetizar grandes cantidades de citocinas y estas citocinas se producen ya sin control, sin regulación. Estas citocinas pueden ocasionar un proceso inflamatorio muy severo, lo que se llama una hiperinflamación, o pueden, como están conectados el proceso inflamatorio con los sistemas de coagulación, pueden producir un trombo, por ejemplo, que es lo que se ha visto en los casos de COVID. Esta característica que tienen las citocinas de sobreactuar puede conducir a algo que nosotros llamamos tormenta de citocinas. La tormenta de citocinas no es otra cosa sino el efecto como una bolita de nieve que una vez que se empieza a formar ya no la podemos parar y termina causando una avalancha. Eso sucede cuando se da la tormenta de citocinas. La persona puede llegar a falla orgánica múltiple y fallecer. Entonces, ya que se dio la tormenta de citocinas, prácticamente es imposible parar ese proceso. Por eso es tan importante que la persona acuda a recibir servicios médicos tan pronto sepa que está positiva. ¿Por qué? Porque al principio de la pandemia a todo el mundo le decían quédate en casa, aíslate, si te pones mal vas al médico. No, ahora los criterios son diferentes. Ahora lo que nosotros siempre le decimos a las personas es, tienes el virus, ve al médico, él va a valorar si te puede dar tratamiento, qué tratamiento y si tienes algún factor de riesgo o una comorbilidad, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, todas estas son comorbilidades. Y actualmente lo que estamos viendo en esta tercera ola es que está afectando principalmente a gente joven. La gente menor de 30 años son los que están saliendo positivos en un mayor porcentaje. En las cifras que nosotros estamos viendo aquí en el laboratorio es aproximadamente el 80% de los casos positivos son gente menor de 30 años. El restante son gente que se vacunó, incluso con las 2 dosis, pero que se infectó a alguien en casa, generalmente los hijos, y son quienes están contagiando a los padres. Esas personas vacunadas no les va tan mal, o sea, los hemos ido monitoreando a los que sabemos que es el caso, y bueno, están cursando con una versión de COVID moderada o leve, pero sí se pueden enfermar y sí la pasan mal y sí pueden infectar a otras personas que no estén vacunadas. Entonces, de ahí la importancia de que sigamos con nuestras medidas de cuidado y de que nos vacunemos cuando nos toque y con la vacuna que nos toque, ¿verdad? Bueno, lo que hemos visto en niños, por ejemplo, que ahora hay adolescentes que van a seguir
en el blanco de este virus son los que van a seguir, ¿verdad? O sea, no es solamente los jóvenes, ahorita estamos englobando en general personas menores de 30 años, pero en la medida en que avance la vacunación, obviamente esto va a ir cambiando, ¿verdad? Y los niños y los adolescentes serán los próximos en ser el grupo de riesgo. Bueno, han aparecido vacunas. Desde que apareció esta pandemia, se empezaron a desarrollar vacunas por diversos grupos de investigación. La inmensa mayoría de ellos son gente que ya tiene más de 10, 20 o 30 años a veces trabajando en el desarrollo de vacunas. Y todo eso que ellos han hecho es lo que ha favorecido que menos es lo que ha favorecido que en menos de un año nosotros gocemos de una vacuna eficaz, eficiente, que ahora nos está ayudando muchísimo para poder salir adelante de esta pandemia. ¿Qué es o de qué están hechas o cómo funcionan esas vacunas? Bueno, por un lado, tenemos vacunas hechas con el virus completo. Es el caso de la vacuna Sinovac. Tenemos vacunas que usan DNA o RNA del virus. Es el caso de las que usan un vector viral, que por ejemplo utilizan el DNA del virus que se envuelve en una cubierta, en una coraza de un virus que no le causa daño al humano, es un adenovirus, por ejemplo, de chimpancé, en el caso de AstraZeneca, o de otro adenovirus humano como el adenovirus 26 o el 5, que es el caso de la vacuna rusa Sputnik y de algunas de las otras vacunas que hacen uso de vector viral. Y ese DNA lo que hace es que cuando llega a nuestras células musculares se va a transcribir en un RNA mensajero. Este RNA mensajero se va a ir al ribosoma, nuestros ribosomas van a sintetizar esa proteína S del virus y esta proteína S del virus es contra la cual hacemos anticuerpos. Lo mismo sucede o algo muy parecido con las vacunas que usan RNA mensajero, como Pfizer o como Moderna. En este caso, el RNA mensajero va directo al ribosoma, se sintetiza la proteína S y nuestro sistema inmune la reconoce como extraña y empieza a producir anticuerpos contra ella. Entonces, los diferentes tipos de vacuna van a tener características diferentes, van a dar respuestas distintas y su eficacia también es variable. Puede ir desde un 94.6% con la vacuna de Pfizer hasta la que tiene un porcentaje menor, como es el caso de Sinovac, con un 52%. ¿Qué significa este porcentaje de eficacia? Este porcentaje de eficacia es lo que nos protegen contra una versión de COVID leve o asintomática. Es decir, que tanto previenen que yo no me enferme, ¿no? O sea, que no me den ni siquiera síntomas moderados, solamente leves o no me den ningún síntoma. Pero la eficacia de estas vacunas sube casi al 100% en todas ellas para evitarnos un caso severo o mortal de COVID. Entonces, cualquiera de estas vacunas me va a ayudar. Y la vacuna que me toque, pues va a ser la mejor vacuna porque me puede salvar la vida. Es así de importante. La aparición de variantes también ha hecho que la eficacia baje, aún de las vacunas estrella, ¿no? Como Pfizer. Es muy variable ante las diferentes variantes su eficacia, cómo se ha disminuido, por ejemplo, contra la variante Delta.
que ha aparecido, la eficacia ha bajado en un 10, en un 20%, los casos más bajos han sido 30% de disminución. ¿Eso a qué nos lleva? O sea, no, eso hace que nos enfermemos, pero a lo mejor en una versión leve y moderada. Yo les puedo comentar que varias de las personas que ya habían sido vacunadas, fueron vacunadas incluso con Pfizer, con AstraZeneca, con Sputnik, o sea, hay de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las vacunas no son la medicina milagrosa que nos va a sacar de esta pandemia. Es decir, cuando yo me vacuno con las 2 dosis, pasan 15 días de que recibí la segunda dosis, tengo ya el máximo de protección y digo, ya estoy inmune, ya no me puede pasar nada, dejo de usar el cubrebocas, hago reuniones con amigos que, entre comillas, todos han sido vacunados, y entonces se me olvida y me quito el cubrebocas para comer la botanita, para tomar una bebida. Pues, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo les pongo un ejemplo generalmente muy simple, ¿no? Así, simplista, por así decirlo. Pero si, por ejemplo, lo pusiéramos en números, diríamos, a lo mejor yo produje 10,000 anticuerpos con la vacuna o 1,000 anticuerpos, pongámosle 1,000 anticuerpos, pero me enfrento a 5,000 o 10,000 partículas virales infectivas, pues mis 1,000 anticuerpos medio detendrán la enfermedad, al virus, pero no me van a proteger y yo me voy a enfermar, y eso es lo que está pasando ahorita. O sea, las personas sienten esa falsa sensación de que ya no se van a infectar y de que estar vacunados es que yo me puedo descuidar y no va a pasar nada, y sí está pasando, desafortunadamente está sucediendo. Entonces, debemos seguirnos cuidando, estemos o no estemos vacunados, eso es importantísimo. Bueno, los riesgos de la vacunación, muchos especuló con la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, diciendo que esta vacuna inducía la formación de trombos, y lo que sabemos es que estamos en mayor riesgo si, por ejemplo, fumamos o si las mujeres utilizamos un anticonceptivo oral o si padecemos COVID que si nos vacunamos, ¿no? O sea, la probabilidad de desarrollar un trombo por vacunarse es de 0.004. Si hablamos en porcentaje, diríamos que es por ciento. 0.05 a 0.12% si se usan anticonceptivos orales, 0.18% solo por el hábito de fumar y 16.5% si nos diera COVID, ¿no? Entonces, ¿qué es la conclusión? Sigue siendo mejor vacunarnos porque corremos menos riesgo de desarrollar ese trombo que no vacunarnos, sufrir COVID y desarrollar un trombo que nos puede causar la muerte, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo en esta tercera ola? Es que esta tercera ola está causada por una variante que nosotros conocemos con el nombre de variante Delta, y que esta variante Delta es muy infectiva. Y otra característica que está saliendo apenas, que la estamos sufriendo esta tercera ola, es que con las otras variantes, las variantes alfa, beta, gamma, que estuvieron circulando en los meses anteriores, las complicaciones graves de la enfermedad, es decir, cuando se daba la tormenta de citocinas, la neumonía grave, se presentaban a finales de la segunda semana de la infección, y con esta variante se está observando en tiempos menores, es decir, en la primera semana incluso de la enfermedad, la persona se puede complicar. Entonces, es muy importante aclarar esto, es muy importante aclarar que aun cuando los jóvenes no tengan tantas comorbilidades, sí están siendo víctimas de esta enfermedad en su versión
moderada, severa y desafortunadamente mortal. Entonces, cada vez va a ser tristemente más frecuente cuando escuchemos hablar de hijos, de compañeros, de amigos y demás que pudieran estar en un hospital. Ya en estos momentos, los hospitales COVID de aquí de Puebla están en un porcentaje muy alto ocupados. Eso es alarma, es alerta. Es el momento de que nos cuidemos más, de que sigamos todas las medidas que nos han dicho a lo largo de este tiempo y de que ante cualquier signo o síntoma de la enfermedad, vayamos a que nos hagan nuestra prueba, vayamos al médico de manera inmediata. Miren, yo les puedo compartir desafortunadamente de compañeros universitarios que cuando me dijeron que se sentían mal, me dicen, es que yo pensé que era una gripita. Y no, esos signos o síntomas parecen una gripita, pero pueden ser causados por este virus y se pierden momentos, días, horas que son valiosísimas para evitar la tormenta de citocinas, el agravamiento de la persona e incluso un desenlace fatal. Entonces, eso sin mencionar las complicaciones que se están presentando en muchas personas que superan la enfermedad y que se quedan como secuelas, ¿verdad? Entonces, sí es importante, hay diferentes pruebas, la prueba de PCR sigue siendo el estándar de oro, pero también están las pruebas rápidas de antígeno, que aunque no son tan sensibles, sí ayudan, porque si nos sale positiva es que estamos positivos. Las pruebas de rápidas de antígeno solamente dan positivas cuando hay una carga viral alta. Nosotros hemos comparado en estudios aquí en el laboratorio qué tan eficaces son estas pruebas rápidas de antígeno, las del hisopo, las que nos meten un hisopo en la nariz y se hace en las farmacias o en algunos laboratorios y se entregan los resultados rápido. Bueno, pues esas son muy confiables cuando nosotros tenemos una carga viral alta, pero cuando estamos con cargas virales menores, pues nos dan falsos negativos. Igual, la prueba de anticuerpos, la que se hace con una gotita de sangre, esas pruebas nos dicen si hemos estado en contacto con el virus en las últimas semanas o los últimos meses. No nos dicen si actualmente estamos positivos, aunque si nos sale positiva una inmunoglobulina o anticuerpo llamado IgM, sugiere que la infección es reciente, que fue en las últimas 3 semanas. Bueno, en el laboratorio, en el Centro de Detección Biomolecular, desde el principio de la pandemia hemos estado trabajando en el diagnóstico, ayudando con esto a la comunidad universitaria y también como parte de proyectos de investigación para conocer aspectos epidemiológicos de esta enfermedad. Para poder tener una cita, pueden llamar al 2222-140725 de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Hay un grupo de pasantes de la Facultad de Medicina, de jóvenes médicos, les harán unas preguntas y si es el caso, pues les van a agendar ya su cita. Este virus, si pudiera hablar, nos diría, perdón, soy malo. ¿Por qué? Porque un virus no es malo porque quiera hacerlo. O sea, en el proceso infeccioso, como ya lo comentamos, pues va a expresar una serie de características que inducen una respuesta nuestra, que finalmente es la que nos está causando el mayor de los daños, contradictoriamente con lo que uno pensaría, esa sobrerespuesta del sistema inmune nos va a perjudicar. ¿Qué necesitamos? Sí, un sistema inmune eficaz, eficiente, pero que no sobrereaccione, ¿verdad? Y aquí, ¿quién va a dar la sobrereacción y se va a ir a un cuadro grave o fatal y quién no? Es impredecible también. Seguramente hay factores genéticos
que están involucrados. Nosotros hemos visto familias completas que les va muy bien y otras familias en que desafortunadamente muchos miembros enferman de manera severa o mortal, ¿verdad? Si nosotros pensáramos que esto fuera una competencia, pues a pesar de las vacunas, a pesar de todos los esfuerzos que podemos hacer en lo individual o en lo colectivo, pues sabemos que pronto tendrá que pasar todo esto. Si fuera una competencia, sabemos que la meta en algún lugar está porque escuchamos la música, escuchamos a la gente y demás. ¿Qué tan cerca está? No sabemos. Dependemos de muchas cuestiones, entre ellas la aparición de mutaciones y con ello de variantes del virus. Dependemos también de la eficacia de las vacunas. Dependemos del comportamiento social de nosotros, de las medidas que se tomen a nivel gubernamental, a nivel institucional, y de esta serie de factores y su combinación dependerá cómo nos va a ir. Lo que sí sabemos es que no debemos bajar la guardia, que debemos seguirnos cuidando y de que tenemos esa gran responsabilidad en lo personal, en lo social, de seguir con todos estos lineamientos para poder salir adelante. Bueno, yo voy a tratar de responder algunas preguntas que ustedes tengan. Si no tenemos tiempo suficiente, pues sí, los invitaría a que me manden, si queda alguna duda, a mi correo electrónico lilia.cedillo2021@gmail, o en Facebook me pueden encontrar como Lilia Cedillo Ramírez, y con mucho gusto podría contestar, si no nos da tiempo, algunas de las preguntas. Pues a mí no me resta más que agradecerles su atención, agradecerles estos minutos que sé que en ustedes son muy, pero muy valiosos, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctora, al contrario, nosotros somos los que debemos de estar agradecidos por el tiempo que nos ha prestado, ¿verdad? Pues yo creo que sí habrá algunas preguntas. La primera de ellas es, por ejemplo, dentro de la presentación que usted nos acaba de dar, no observamos vacuna con la que fuimos vacunados nosotros los docentes de la Benemérita, como es la CanSino. Entonces quisiéramos saber si tiene algunos datos específicos sobre esta vacuna. La vacuna CanSino tiene una eficacia, bueno, varía de persona a persona, ¿verdad? Y de grupos sociales en grupos sociales o étnicos, pero en general es una vacuna que va alrededor del 70% en promedio de efectividad. No es una vacuna mala, realmente la efectividad de una vacuna para ser autorizada debe ser mayor del 50%. Sin embargo, sí, mucho se ha dicho que los títulos, y eso sí se ha visto, los títulos de anticuerpos, por ser una sola dosis de la vacuna, pueden variar drásticamente en un tiempo no tan largo, ¿no? O sea, esa es la principal inquietud, que después de 6 meses esos títulos puedan disminuir, los títulos de anticuerpos, ¿no? Entonces, se ha planteado incluso que a lo mejor una segunda dosis de la vacuna CanSino pudiera dar mejores resultados, pero vaya, los estudios apenas se están haciendo, o sea, no son estudios todavía concluyentes. Ok, doctora. Monpal, ¿la escuchamos? Muchas gracias. Qué interesante plática, doctora Lilia, que es en este tiempo, ¿no? Quería preguntar que para proteger de este virus, sí ese antibacterial y eso sí lo llega a proteger un poquito. Pero, ¿qué pasa si empieza a doler garganta o algo que mi pregunta va en ese sentido, que a qué temperatura el virus podría activarse?
porque llegué a tener algunos pues, videos y consejos que beber agua caliente en China estaba haciendo, o cada día tomar el vapor, respirar el agua caliente cuando está hirviendo el vapor que inhalamos. Entonces, pero bueno, no he visto una investigación a tal profundo. Entonces, quería preguntar que hasta qué temperatura el virus podría ser activo, o en etapa muy inicial, si se puede prevenir de esa forma. Doctora, es bien complicado el saber si esas medidas, ¿no? El agua caliente, el vapor, pudieran ser eficaces para inactivar al virus. Por una cuestión, el virus tan pronto llega a una célula, entra a la célula. Entonces no lo tenemos expuesto a los vapores, a la temperatura alta. O sea, realmente con esas temperaturas altas, pues lo que dañamos son estructuras de nuestras células, no del virus, porque el virus ya está dentro, ¿no? Entonces, ese es el problema con una infección viral, ¿no? Por ejemplo, los anticuerpos tienen que ser anticuerpos que se llaman neutralizantes para que el virus, antes de que entre a la célula, sea neutralizado por el anticuerpo. O sea, esa es la finalidad de vacunarnos o de activar lo que nosotros llamamos inmunidad celular, ¿no? Que va a inactivar al virus antes de que entre a las células. Porque sobre todo esta variante, la variante Delta, es una variante con una alta afinidad por su receptor. O sea, significa que aquí ve un receptor, interacciona con él, la interacción es muy efectiva y la entrada es inmediata del virus a la célula. Entonces, por eso es que esas recomendaciones del agua caliente o del vapor, pues resultan ser poco efectivas ante un virus por las características y con las características que tiene este virus. Entiendo. Muchas gracias, doctora. Y tengo algunas preguntas, pero en este foro no voy a hacer a llegar por correo, porque seguramente mis compañeros también quieren preguntar. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. A usted. Buena tarde. Doctor Carlos Pando, ¿lo escuchamos? Sí, buenas tardes. A ver, una pregunta. La primera es, ¿qué cosa es lo que en inglés llaman long COVID? ¿No? Uh-huh. O sea, lo he leído varias veces y en español no encuentro la traducción. Y la segunda, a ver, un poquito política, si la Constitución mexicana permite sanciones, ¿no?, en situaciones como la que estamos viviendo, a personas que justamente pues no cumplen con las normas, o sea, sanciones fuertes me refiero, ¿no? Porque usted ha visto, pues hay gente que no le interesa en absoluto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, si la Constitución mexicana, o sea, algo legal, permite sanciones a estas personas. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Mire, el término en inglés generalmente se llama long haulers, se refiere, o COVID largo, se refiere, entre otras cosas, a que el virus puede estar en nuestro organismo durante periodos muy largos de tiempo sin que nos demos cuenta. Nosotros hemos tenido varios casos, se los quiero compartir, sobre todo en gente muy joven, o sea, en gente de 20 años, de entre 20 y 30 años, que tardan mucho tiempo en eliminar al virus. Al principio de la pandemia era como relojito, o sea, una persona dejaba de tener signos y síntomas de la enfermedad y en 15 días ya estaba negativo. Pero conforme fue pasando el tiempo, lo que nosotros empezamos a observar es que la gente tardaba más en eliminar al virus. Era un mes después de que ya no había signos y síntomas, mes y medio. Y bueno, el récord lo tenemos en un jovencito que tardó casi 3 meses en eliminar al virus. Es lo que se llama long o COVID largo, ¿no? O sea, está teniendo la enfermedad durante casi 3 meses, ¿no? Y el peligro, además del daño que le puede estar causando a la persona el tener esta infección, el peligro es que
generalmente el virus va a mutar más fácilmente entre más tiempo esté en un individuo. Y esas mutaciones, si se acumulan y dan origen a un virus con un comportamiento distinto al inicial, aparecen lo que nosotros conocemos con el nombre de variantes. Y esas variantes pueden ser más perjudiciales o menos que la inicial, y es lo que hemos vivido. Yo les quiero compartir, hay un artículo que se publicó muy interesante donde a una persona que estaba infectada por el virus le tomaron muestras en la mañana y en la noche, todos los días durante una semana, y se hizo lo que nosotros llamamos secuenciación. Con la secuenciación nosotros podemos determinar qué tanto está mutando el virus, y era increíble ver cómo de la noche para la mañana o de la mañana para la noche aparecían mutantes. Obviamente muchas mutantes son muy parecidas entre ellas y no causan problemas, pero cuando por azar aparecen mutantes que ya cambian el comportamiento, pues pasa lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? La aparición de variante alfa, beta, gamma, delta, epsilon, con características infectivas mucho mayores. Entonces, a eso se refiere el término de COVID largo, o sea, la persona por algún motivo no puede eliminar al virus, generalmente es una respuesta inmune pues poco eficaz la que tiene, y va a tener al virus durante un tiempo muy largo. Perdón, y me faltó la otra parte, si desde el punto de vista constitucional hay alguna sanción, ahí debo reconocer mi ignorancia, no lo sé, doctor, no he investigado a fondo. Finalmente, pues en nuestro país y de manera desafortunada, a lo mejor podemos tener las mejores leyes, pero no las conocemos o no las obedecemos, simple y sencillamente, que creo que es lo que pasa en muchos de los casos, que pues aún existiendo no las obedecemos, y pues la gente sigue con ese mal comportamiento que nos ha llevado a las situaciones que vivimos actualmente. Doctora Ana Lilia, adelante, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Muy interesante la charla. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar pues toda esta información que nos proporciona y que nos es útil hoy en día. En el caso de los que tenemos familiares, hijos, sobrinos, que son niños y adolescentes menores de 18 años, si nos pudiera usted platicar un poquito de cuáles son las limitaciones que existen ahora para que no se haya autorizado o no existan vacunas para ellos, sobre todo pensando en esta variable Delta que está actualmente y que pareciera ser que perjudica más a esta población. ¿Por qué razones no se tiene una vacuna todavía para ellos? Muchas gracias. Gracias, doctora. De hecho, sí las vacunas que existen, se han probado varias de ellas en niños y en adolescentes. ¿Qué pasó al principio? Al principio, como había mucha premura porque estas vacunas llegaran al sector de la población donde había más muertes, mayor número de personas que fallecían, se probó principalmente en adultos, ¿no? Porque eran los más vulnerables, la población de riesgo. Después de eso, se vio que eran eficaces, se autorizó ya su uso, pero a la par se siguieron desarrollando los estudios de investigación en otros grupos. Y entonces en esos grupos estaban las mujeres embarazadas, niños y adolescentes. Entonces, actualmente sí existen ya una buena cantidad de reportes, de estudios científicos, donde se ve la eficacia de las diferentes vacunas en niños y adolescentes y en mujeres embarazadas, y se ha visto que sí protegen. Por eso es que hay países que ya autorizaron el uso emergente de las vacunas en adolescentes, ¿no? Y lo que se ha tratado de hacer es, bueno, la población de riesgo ahora, ¿quién es?
en esa se enfoca la vacunación, etcétera, pero de que protegen, sí protegen a este grupo. Muchísimas gracias. ¿De qué, doctora? David Condado, adelante. David. Doctora Estela Calixto, ¿la escuchamos? Sí, Anabel, muchas gracias. Muchas gracias por su plática, doctora Lilia. Es muy interesante saber todo este tipo de información. Mi pregunta va enfocada a la población joven, sobre todo mujeres embarazadas. No me queda claro por qué recomienda todos los organismos de salud que las mujeres embarazadas se vacunen, pero hasta después de los 3 meses de embarazo. ¿Cuáles son los riesgos o por qué no se recomienda vacunarse cuando tienen menos de 3 meses de embarazo? No sé si tendría usted alguna información al respecto. Gracias, sería todo. Gracias. Mire, en términos generales, yo le podría comentar que los primeros 3 meses del embarazo son los meses críticos en la formación del feto y del bebé, obviamente. En esos primeros 3 meses es cuando es más vulnerable este feto a los efectos tóxicos que pudieran tener algunos componentes que pudieran estar presentes en un medicamento, por ejemplo, en un alimento, etcétera. Entonces, no es necesariamente porque las vacunas sean perjudiciales en una persona y en el feto, sino más bien es como una medida de precaución que se usa porque en realidad no tenemos estudios, pues es una enfermedad muy reciente, de qué pasa en las mujeres que fueron embarazadas en esos primeros 3 meses, en un periodo a mediano o a largo plazo en el bebé, ¿no? O sea, es por esa carencia de información en este momento para ver cómo está ese bebé a cuyas madres gestantes se les aplicó la vacuna a lo largo de su primer, segundo, tercer año de vida. Entonces, como no se tiene esa información actualmente y como sabemos que el periodo crítico a nivel de desarrollo de células en un bebé se da en los primeros 3 meses, por eso es que por precaución se sugiere que las vacunas se apliquen a partir de los 3 meses. O sea, es como una medida precautoria, no porque necesariamente le puedan causar daño a la mamá o al feto. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Augusto Martín, adelante. Carlos. Doctor Antonio Méndez, ¿lo escuchamos? Sí, gracias, Anabel. Hola, muy buenas tardes, doctora Cedillo. Mi pregunta es más bien enfocada a las cuestiones de las medidas que se están tomando aquí en la universidad como parte de la comisión COVID institucional. Y no sé, seguramente escuchó esta semana la noticia que ya salió publicada en el boletín oficial de que toda la población que ya está vacunada ya se considera que no es población de riesgo y que por lo tanto puede volver a sus actividades, sean o no esenciales. Eso es tal cual como dice lo que se publicó en el diario oficial. En ese sentido, quería preguntarle si la universidad está tomando en cuenta esta disposición oficial y cuáles serían esas disposiciones para, pues sobre todo para el ingreso de los trabajadores, entendiendo que los estudiantes pues, pueden ser todavía, no están vacunados, la gran mayoría. Entonces, esa era la pregunta, si la Comisión COVID está tomando en cuenta esta nueva disposición. Gracias.
Bueno, miren, yo creo que más allá de una disposición, la Comisión COVID, como está conformada por gente que es especialista en diferentes áreas relacionadas todas con esta pandemia, infectología, epidemiología, médicos y gente que tiene ese contacto de primera mano con los pacientes, no nos guiamos tanto por las medidas que pueden salir a nivel de ciertos gobiernos o a nivel federal. Nos estamos guiando por lo que estamos viendo en nuestra comunidad, que es realmente lo que nos preocupa, ¿no? O sea, ¿qué estamos viendo? Pues que la gente vacunada sí se está enfermando, ¿no? Esa es la realidad. O sea, no podemos decir, pues que entren todos porque ya están vacunados, si lo que estamos viendo en el día a día es que hay personas que ya fueron vacunadas, que tienen las 2 dosis de una vacuna, incluso como Pfizer, que tiene un porcentaje de eficacia muy alto, y están enfermas, ¿no? Entonces, no podemos guiarnos por esas indicaciones, sino más bien nosotros nos guiamos por la curva epidemiológica, por cómo están presentándose los casos leves, moderados o severos, en qué grupos están siendo más afectados. Entonces, si ahorita estamos viendo que la gente menor de 30 años es la más afectada, pues no podemos decir que entren todos, ¿no? O sea, eso ha sido. Yo quiero poner muy en claro que esta comisión ha sido muy cautelosa. A veces nos han de odiar porque han de decir que por qué no dejamos entrar a la gente, pero yo les voy a compartir algo muy personal, muy personal. A lo largo de esta pandemia, nosotros en el Centro de Detección Biomolecular hemos procesado más de 10,000 muestras, ¿no? O sea, significa que en un momento dado ha habido más de 10,000 personas sospechosas. Y desafortunadamente hemos visto un número muy grande de personas que han fallecido y que llegaron porque no creían que tuvieran COVID, sino que decían, no, pues es que es una gripa, es un catarrito, es una infección leve, ¿no? Y no se atendieron a tiempo. También a mí me ha tocado ver a muchos jóvenes estudiantes que mandan a sus papás a hacerles la prueba, que salen positivos y que en la primera y en la segunda ola se necesitaron de una asistencia hospitalaria y los hospitales estaban saturados. O sea, yo les puedo comentar a título personal alumnos que me decían, doctora, es que mi papá no tiene seguridad social, es que no lo admiten en ningún hospital, es que todos están saturados y de verdad a uno como persona, como ser humano, más allá de ser profesor o de cualquier otro título, uno empieza a tocar N puertas para ver si consigue uno un espacio para ese papá de un alumno o mamá de un alumno, lo conozcamos o no lo conozcamos, y empezamos a ver que no hay lugar, o sea, que no pueden. Y luego cuando esos mismos muchachos hablan para decir, ya falleció mi papá, ya falleció mi mamá, no tenemos dinero para enterrarlo, o sea, créanme que eso es lo que a los miembros de la comisión nos ha marcado y a muchos que lo hemos vivido. O sea, yo les digo lo que a mí me ha tocado, pero un médico que atiende en el HU les va a decir lo que a él le ha pasado, lo que a un infectólogo o infectóloga le ha tocado con sus pacientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos evitar? Poner en riesgo a nuestros universitarios, ya sea un profesor, un trabajador, un alumno, ¿sí? El porcentaje que tenemos de alumnos foráneos es alto. Y yo les puedo comentar porque en el proceso de admisión, del examen de admisión que acaba de terminar, yo estuve en los filtros para detectar si algún alumno estaba sospechoso y a realizarle las pruebas rápidas. Y sí les puedo decir que un porcentaje bien considerable de alumnos aspirantes son foráneos.
y vienen en el autobús, vienen viajando en las últimas horas, se han expuesto, muchos de ellos ya vienen infectados, ya en la última parte del examen de admisión estaban ya llegando chicos con signos y síntomas, o sea, no solamente eran portadores asintomáticos, venían con signos y síntomas, pero ellos decían, es mi única oportunidad de entrar a la UAP, vengo a presentar el examen, ¿no? Entonces, de verdad, todo este aspecto que aunado a los datos producto de lo que estamos haciendo, de lo que vemos, pues han marcado las decisiones que ha tomado la Comisión COVID, ¿no? O sea, que no han sido fáciles. El rector, por ejemplo, nos ha reunido en diversas ocasiones y las decisiones han sido unánimes de la comisión, ¿no? O sea, yo puedo decirles que todas las que hemos sacado han salido por unanimidad, o sea, todos estamos convencidos de lo que estamos sugiriendo. Y en una, a mí, recuerdo que el rector nos dijo una propuesta de regreso, etcétera, bajo determinadas condiciones, y pues ya ni siquiera hablamos, el rector nada más nos dijo, ya vi sus caras, ya vi que me van a decir que no, y efectivamente todos dijimos no, o sea, en realidad han sido difícil tomar esas decisiones, pero lo que estamos viendo va más allá de lo que puede salir en una declaración, ¿no? Muy bien. Bueno, queda muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Carlos Augusto Martín. Hola, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la plática. Mi pregunta va con respecto a las reinfecciones. Bueno, he visto que hay personas que se sienten confiadas porque una vez ya les dio COVID y sobrevivieron, pero mi pregunta va enfocada a estas personas que pudiesen infectarse, ¿presentan algunos otros riesgos más o son más vulnerables? Bueno, yo les voy a comentar la experiencia que hemos visto de los universitarios. Miren, los anticuerpos que se generan, la protección que se genera por una infección natural, dura un promedio de 3 a 6 meses. O sea, la mayoría van en los 3 meses, pero sí hemos tenido casos de gente que 6 meses les dura la protección. Después de ese tiempo, ellos son tan vulnerables como una persona que nunca se ha enfermado. Entonces, esa falsa sensación de que ya están protegidos, pues no. Por eso es que las vacunas, por ejemplo, para una persona que ya se infectó, se dice con que se ponga una sola dosis, ya está protegido porque la infección natural equivale a la primera dosis de la vacuna. Bueno, eso es lo que hemos visto. Ahora, los que se reinfectan, la mayoría de ellos, la primera versión fue leve o moderada, bueno, salvo los que son muy severos desde la primera vez, pero generalmente esos no llegan a reinfección, porque esos sí se cuidan y se cuidan mucho. Los que ya no se cuidan tanto son los que les dio en la primera infección la versión leve o moderada. Entonces, esos son los que se han reinfectado más frecuentemente y en ellos sí hay un porcentaje considerable que la primera vez les fue bien y la segunda les va mal. O sea, la segunda vez, la versión, si en la primera fue leve, ahora es moderada o severa, ¿no? Y desafortunadamente sí hemos visto ya casos que la primera vez fue leve, prácticamente asintomática, y la segunda vez fue mortal. Entonces, no nos debemos confiar, esa es la conclusión. Ok, muchas gracias por su respuesta. Doctora, desde Facebook nos preguntan y la saludan y además la felicitan, ¿verdad? La pregunta es, ¿existe alguna reacción si una persona se llega a revacunar? Pues miren, las vacunas fueron probadas y son seguras y eficaces, no haciendo mezclas de vacunas.
Por eso lo más recomendable es no hacer mezclas de vacunas. Ahorita se está dando mucho el fenómeno de que a la persona ya le tocó vacunarse con una determinada vacuna, pero resulta ser que esa vacuna no es tan eficaz ni tan eficiente, y entonces dicen, hay oportunidad de ponerme esta otra, me la pondré o no me la pondré, ¿no? O sea, esa es la decisión. O gente que la vacunaron con una determinada vacuna, quiere salir del país y al país al que va, no admiten que sea vacunado con esa marca y le piden otro tipo de vacuna, ¿no? Entonces, eso se está presentando muy frecuentemente. Ahí las condiciones son bien impredecibles porque no se probaron inicialmente así. Para la única que sí se ha probado qué pasa si hacen una mezcla y se ha visto que es segura, es para la gente que en el Reino Unido le pusieron no fue en el Reino Unido, perdón, en Europa, en la Unión Europea, le pusieron AstraZeneca y después ya no se quisieron poner la segunda dosis de AstraZeneca porque dijeron que le podían aparecer trombos, se podía presentar una complicación, y entonces probaron que también funcionaba con Pfizer o con alguna otra de las vacunas y se vio que funcionan bien y sin ningún riesgo, siempre y cuando se conserven los tiempos sean los adecuados. ¿A qué me refiero? Mire, si yo me puse, por decir algo, Sinovac la semana pasada y la próxima semana yo veo que están poniendo Pfizer en otro lado y me toca por mi edad en ese rango y digo, me voy a poner Pfizer, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no voy a montar ni una respuesta adecuada para Sinovac o CanSino, ni una respuesta para Pfizer, porque hay un bloqueo, ¿sí? En pocas palabras, confundimos a nuestro sistema inmune y entonces lo mejor que hace es bloquearse. O sea, entre que pasa lo que está pasando, mejor se bloquea. Y entonces, como dijera el dicho, nos quedamos como el perro de las dos tortas. O sea, no montamos ni una respuesta buena contra una ni contra la otra. Entonces, eso es por decir en tiempos. O sea, los tiempos son importantes en la respuesta inmune porque un mecanismo de regulación de la respuesta inmune es precisamente la cantidad de anticuerpos que se generan. Entonces, de ahí la importancia de no autoprescribirnos una vacuna y decir, pues entonces voy a vacunarme ahora con Pfizer o con AstraZeneca, hacer cócteles, vaya, no es lo recomendable. Pueden consultar en los casos particulares con un inmunólogo, con su médico, y que les diga, les recomiende, o sea, diciéndoles, me vacuné hace 2 meses o hace 3 meses, es conveniente que me ponga otra vacuna, y eso es lo mejor, ¿no? O sea, consultarlo. Doctora, viendo todo esto, usted nos recomienda, en este caso, el 30 de agosto, pues inician las clases para los niños de primaria, de preescolar. ¿Cuál es su recomendación? ¿Que nosotros podamos, o que se inicien estas clases en presencial, o mejor seguir en línea? Pues miren, yo les voy a contestar como si fueran mis hijos, como mamá, y les voy a contestar mi punto de vista como microbióloga, ¿verdad? Miren, en mi punto de vista como microbióloga veo muy, muy riesgoso que podamos regresar a una actividad presencial por una razón. Esta tercera ola, por el comportamiento que tiene, es muy probable que en el mes de agosto sea el mes más difícil, donde alcancemos el pico más alto, ¿no? Entonces, ese hecho, pues, hace vulnerable no solo a un niño, a un adolescente, sino también a un adulto, incluso a los que ya hayan sido vacunados, ¿no? O sea, ya vimos que el estar vacunado no es sinónimo de que no me voy a enfermar. Entonces, ese es mi punto de vista de microbióloga. También les puedo comentar, no es lo mismo una escuela pública que tiene 40 alumnos, que los salones son reducidos, que a lo mejor no hay agua potable, no hay jabón, no, es muy difícil en esas condiciones,
comparada con a lo mejor una escuela más pequeña, donde sí hay estas condiciones, donde las aulas están ventiladas, etcétera. O sea, no podemos generalizar, ¿verdad? Y no podemos emitir como una recomendación en lo general porque las condiciones son bien diversas. ¿Yo qué haría como mamá? Pues yo honestamente no llevaría a mis hijos, o sea, más siendo microbióloga, pues soy así como germofóbica, ¿no? Entonces, por lógica, no lo haría como mamá, ¿verdad? Pero pues es la decisión de cada persona y analizando las condiciones en particular. Lo que sí yo les diría, una vez que se presenta un caso positivo, es bien espantosa la duda entre todos los que convivieron con el positivo, ¿no? Y entonces, pues sí me ha tocado ver que en algunos es una falsa alarma, pero en otros es una alarma justificada y bueno, se pone en riesgo a la gente. Doctora, pues no nos queda más que de igual manera incentivar a cada uno de nosotros que pertenecemos a la comunidad de la universidad, pues a no bajar la guardia, ¿verdad? A seguir cuidándonos y al contrario, a tener un mayor cuidado las medidas que ya han sido recomendadas. Y pues también agradecerle infinitamente el tiempo que nos ha prestado por toda la información, la gran información que nos ha dado. Le aseguro que van a haber muchísimas más preguntas que le van a hacer llegar por su correo y por sus redes sociales. De antemano, pues muchísimas gracias por su presencia y por todos estos datos importantes que nos acaba de dar. Gracias a ustedes, gracias Anabel, gracias doctor Felipe y gracias a todos los que me han dedicado estos minutos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes con algún otro tema de interés. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Bye. Hasta luego.